capítulo 26. En realidad vamos a retomar, vamos a seguir viendo, observando en las Escrituras acerca de este dramático episodio que ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno de los 12 reclutados por él lo entrega, decidió voluntariamente entregarlo. ¿Por qué este hombre hizo eso? ¿Qué lo llevó a tomar esa fatal decisión? ¿Cómo puede ser posible que una persona reclutada por el Señor Jesucristo, después de haber estado 3 años conviviendo con el Señor, con uno de sus discípulos, aprendiendo de primera mano las enseñanzas del Señor, habiendo escuchado a los pies del Señor el sermón de la montaña, habiendo visto milagros, prodigios, habiendo visto cómo el Señor resucitó a los muertos, habiendo comido del pan celestial ese que el Señor multiplicó de la nada cuando comieron más de 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños? ¿Cómo es posible estas cosas? Bueno, eso tiene explicación y la Biblia lo explica claramente. ¿Por qué es posible? La gente se pregunta, ¿por qué tanta maldad hay en el mundo? Como decía los dichos criollos de los gauchos allá afuera, mirá, el muerto se asusta del degollado. Lo mismo pasa, hermano. La gente se pregunta, ¿cómo puede haber tanta maldad ahí en el mundo? ¿No será que, como yo le decía el otro día a un hombre que me cambiaba la conversación, no quería saber nada del Señor? No, el mal no está afuera, el mal está acá adentro, porque eso lo enseñó Jesús. Pero eso no te lo va a enseñar la ciencia mundana, no te lo va a enseñar la psicología. Y es un hombre que tiene mucha capacidad, un hombre que tiene mucho dinero, y yo lo llevaba contra las cuerdas y se veía acorralado y salté, era un tigre. Pero digo, el mal está en tu corazón. Vos mirás las consecuencias de ahí afuera, pero la raíz está acá. El Señor dijo, ¿de dónde salen? Los asesinatos, los homicidios, los adulterios. Y él le toca la conciencia porque él es divorciado y ya tiene otra mujer. Digo, no, deja de mirar afuera. Es tu corazón el que está podrido. El mundo está podrido. Y si Dios esto, ¿por qué aún permite tanta maldad y tal? No mires la peste en el árbol, tenés que buscar a las raíces. Las raíces es el corazón del ser humano. Bien, vamos entonces al Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, les dije. Vamos a intentar ser de tirada corta hoy porque tenemos Santa Cena, hermano, y yo soy consciente que hace mucho calor también, pero bueno. Ustedes saben que una vez que el avión despega, después gravísimo, las turbulencias arriba no lo dejan aterrizar. Mientras tenga combustible. Vamos a ir piloteando. Bueno, versículos, Alejandrito se ríe por ahí. Versículo 14 y 16 del Evangelio según Mateo capítulo 26. Dice la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Recuerden que las 30 piezas de plata eran una bagatela, eran unas chirolas. 30 piezas de plata era el precio por un esclavo, el peor de los esclavos. Y Judas, increíble cómo estaba cegado ya por la codicia, porque él, si hubiera pensado, pero 30 monedas de plata no me alcanzan ni para comprar un par de alpargatas nuevas, es muy poco para entregar al maestro. No, le sirvió cualquier cosa, porque cuando el pecado nos ciega, es increíble, no nos deja ver las consecuencias. Y desde entonces, desde que le hicieron esa oferta, buscaba oportunidad para entregarla, Hacía mucho tiempo que Judas venía maquinando esto. Seguramente Judas, al igual que el resto de los judíos, pensaba que el verdadero Mesías iba a ser un caudillo, un libertador poderoso, político, que los iba a librar del yugo romano, que iba a liberar a Jerusalén, que iban a estar en el pináculo del mundo, de las naciones, y él iba a sacar ventaja porque él era un servidor del Mesías. Pero cuando vio que ese Mesías no era el que ellos esperaban, seguramente se desilusionó de Jesús, pero dijo, bueno, vamos a sacar algún rédito, 3 años y medio hablando de este hombre que no sean en vano, algo hay que sacar, una tajada. No puedo haber perdido 3 años y medio con una persona así. Estaba completamente cegado. Pero ahora, hermanos, demos vuelta a la página y vamos al capítulo 27, allí en los versículos 3 al 5. Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, ya había consumado su hecho macabro, perverso,
ya había llevado adelante su plan, ya había entregado al Señor. Dice, viendo que era condenado, viendo que realmente, porque él, algunos eruditos dicen que él no pensaba que los judíos realmente lo iban a matar en una cruz. Él pensó simplemente que lo iban a amenazar, le iban a dar unos latigazos y lo iban a soltar, pero ahora parece que el hombre estaba siendo sentenciado a la muerte y a la muerte de cruz. Entonces dice que, viendo que lo iba realmente a condenar, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, si Judas era un tipo despreciable, estos otros le pasaban el trapo. Y ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Impresionante, ¿no? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El domingo pasado estuvimos viendo, hermanos, acerca de la traición de Judas, cómo este hombre comete aquello tan atroz y ha quedado estigmatizado en la historia. Si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, sea católica, testigo, sea mormona, sea adventista, sea atea, usted le pregunta, de Judas al que traicionó a Jesús. Todo el mundo sabe, pregunta de Pedro, de Juan, de Pablo, de Santiago, no sabe nada, pero de Judas ha quedado estigmatizado en la historia. Pero Judas, hermano, viendo el contexto general de su vida, de sus hechos, de sus consecuencias, Judas representa al hombre natural. Judas representa al hombre que no tiene el Espíritu Santo. Judas representa al hombre religioso sin Dios. Judas representa la naturaleza humana caída. El muerto se asusta del degollado. Nosotros nos asustamos de Judas, pero ¿cuántas veces nosotros obramos así? Nosotros traicionamos al vil precio de las 30 monedas de plata a nuestro Señor. Lo traicionamos, lo negociamos, lo cambiamos por cualquier cosa. Eso nos muestra realmente la perversidad que hay en el corazón del ser humano, la naturaleza humana caída. Entonces, en un sentido, Judas nos representa a cada uno de nosotros cuando estábamos sin Dios. Entonces, no nos asustemos de Judas, porque todos nosotros teníamos esa misma naturaleza, pervertida, caída. Pero también, hermano, esto nos enseña dos cosas muy importantes. En primer lugar, la naturaleza del pecado y en segundo lugar, las consecuencias del pecado. La vida y las acciones de Judas nos enseñan dos cosas que siguen pasando. Nos asustamos de Judas, pero no nos asustamos de nosotros. Hablamos del pobre Judas y quedó estigmatizado. Usted lo ve en los cuadros, lo ve en todas las pinturas, quedó estigmatizado en la historia. Nos asustamos de Judas, pero no nos asustamos de nosotros. Y tenemos que ver este punto muy importante, que es la naturaleza del pecado y las consecuencias del pecado. En el caso de la vida de Judas, se nos revela el carácter de la naturaleza de Judas. El carácter de la naturaleza de Judas. Dice la Biblia que Judas era avaro. Judas amaba el dinero. Judas era egoísta. Y su avaricia lo había cegado de tal manera que él, dice la Biblia, que era ladrón. Que sustraía de las bolsas. Él era el tesorero del grupo y sin embargo extraía. Si nosotros vamos, hermano, al Evangelio de Juan en el capítulo 12, miren qué ilustración nos da el apóstol Juan de la naturaleza del carácter de Judas. Acá en Juan capítulo 12 se nos narra que el Señor la semana antes de ser crucificado va a Betania. Betania era una pequeña aldea que quedaba más o menos cerca de 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerca. Y ahí en Betania Jesús tenía una familia muy amiga que amaba mucho al Señor Jesús. Se va para la casa de ellos, que era Marta, María y Lázaro, que Lázaro había estado muerto y Jesús lo había resucitado. Y tenían una muy preciosa amistad en ese pueblito muy cerca que estaba al oriente del Monte de los Olivos, donde Jesús muchísimas veces fue con sus discípulos, que estuvo también con Judas.
estuvo de vigilia con Judas ahí, con los otros discípulos, y entonces quedaba muy cerca Jerusalén de Betania. Y acá en Juan capítulo 12, entonces es la semana antes que Judas, recuerde esto por el detalle que va a dar Juan, es la semana antes que Judas va a consumar su acto. Pero acá se nos revela la naturaleza del carácter de Judas. Juan capítulo 12. Hermano, este es un tema tan apasionante por lo que nos va enseñando la Escritura, nos va revelando en nuestro corazón. 6 días antes de la Pascua hace referencia a esa cena cuando estuvo con sus discípulos antes de ser entregado, crucificado, cuando partió el pan y cuando les dio el vino. Ya Judas se había ido. Después que Judas se fue, cuando Judas le pregunta, eso lo vimos el domingo pasado, ¿seré yo maestro? Y el Señor dijo, tú lo has dicho. Dice que Judas se levantó y se fue. Después que Judas se levantó y se fue, viene en Mateo capítulo 26, versículo 26, que el Señor tomando el pan, dio gracias, lo partió, y es lo que compartimos en la Santa Cena. Pero Judas ya se había tomado el raje, me descubrieron. Rajemos. ¿Soy yo maestro? Todos le preguntaban, ¿soy yo? Y Judas le dio por preguntar, por compromiso. ¿Soy yo maestro? Sí, sos vos. Vos lo has dicho. Se levantó y se fue. Entonces esto pasa una semana antes de que Judas lo entregara. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, acá lo dicen, que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María, esta misma María que se sentó a los pies de Jesús en una ocasión cuando Marta estaba afanada y turbada porque su hermana no le ayudaba a servir al Señor, y el Señor dice, no te equivoques Marta, estás cargada, turbada, con muchos quehaceres, pero María ha escogido la buena parte y nadie se la va a quitar. Ella estaba escuchando la enseñanza de Jesús. Esta mujer tenía una devoción reverente por el Maestro. Y mire lo que le lleva a hacer ese acto de adoración, de devoción, de amor a su Maestro. Dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. En ese tiempo tener esto no era para cualquiera, hermanos. Así como el lechero en otros tiempos, no sé ahora, en otros tiempos el lechero le echaba agua a la leche y nadie podía distinguir. Las abuelas decían, no hizo nada, se ve que le ha echado leche abierto del lechero esta mañana. Pero nadie podía distinguir, le echaban agua a la leche y entonces seguro, en vez de hacer 10 litros de leche pura, hacían 15. Echaban 5 de agua y nadie se daba cuenta. Bueno, en esta época hacían lo mismo los bandidos con el perfume de nardo puro, porque era muy difícil de hacerlo, era muy caro y entonces... Por eso acá se aclara que era nardo puro, no era leche con agua. ¿Entiende la metáfora, no? No era un perfume barato, no era un perfume porque lo diluían con otras cosas y lo vendían los mercaderes como un nardo puro. Pero acá se nos dice que esta muchacha tenía ese perfume que era muy costoso, pero muy caro. Dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Me imagino, el nardo, no sé si usted ha visto una foto de una planta de nardo, es como una plantita de gladiol, una cosita así, una florcita, unos 5 o 6 pétalos blanca, pero dice que en los valles del Himalaya, que aún sigue habiendo mucho nardo de esta planta, dice que el perfume que larga al anochecer cuando queda bien sereno, dice que es impresionante, impregna todo el valle del olor al perfume de nardo. Dice que es una belleza, por eso dice que cuando María rompe ese frasco de perfume y los unge a los pies del Señor, larga este perfume, la casa quedó llena del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, siempre por lo general cuando había algo el que saltaba primero era Pedro, ¿verdad? Pero acá no fue Pedro el que habló primero. Dice, dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote. Judas Iscariote. Cuando vio aquello, pobre Judas, se quería matar. Porque, ahora lo vamos a ver. Porque él era hipócrita, él era falso. Él se hacía pasar como un discípulo y decía, ¡ay, qué crimen esto! ¿Por qué Judas? No, porque con lo que vale podríamos darle a los pobres. Mirá qué pobre cuando él nos traía. Era un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Una persona falsa, una persona que representa algo que no tiene. Era un falso. No era un discípulo verdadero. Dice,
Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar a la semana siguiente. Mire, y acá se la está dando de Carmelita descalza. Y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Mira, el tipo era un bancario, sabía el precio y todo, ya tenía todo acomodado. Era perfume, sabía, este no es aguachento, este perfume puro, 300 denarios. Sacó la cuenta al toque. ¿Sabe que 300 denarios, el salario promedio en esa época era de un denario? Así que era aproximadamente el sueldo de un año. El sueldo de un año de un trabajador era mucha plata. El hombre sacó la cuenta al toque. ¿Por qué? Porque amaba a los pobres, porque quería repartir. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, no porque tuviera compasión de los pobres, no porque amara a los pobres, no, porque amaba el dinero, porque era codicioso, hermano. Dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él se perdió el negocio de su vida, por eso se lamentaba. Si esto se hubiera vendido en vez de haberse desperdiciado, según él eso era un desperdicio, pero sin embargo el hombre estaba cegado porque amaba el dinero, era un ladrón, era un hombre codicioso. Y la codicia, dice la Biblia, que es idolatría, era un hombre idólatra. Él idolatraba justamente el dinero. Y es lo que dice, por ejemplo, Pablo escribiendo a los creyentes, hermanos, porque Judas era un falso creyente, nosotros somos verdaderos creyentes, pero aún como verdaderos creyentes tenemos el pecado remanente, el cual tenemos que hacer morir a través del Espíritu Santo, para seguir viviendo espiritualmente. Por eso Pablo está exhortando acá a los colosenses en el capítulo 3, versículo 5, y miren lo que le dice acá a la iglesia. Hagan morir cada uno de nosotros responsable de este acto, hermano. Yo no puedo hacer morir el pecado tuyo, ni tú puedes hacer morir el pecado mío. Cada uno es responsable de este acto. Pablo dice, yo les voy a hacer morir con la oración mágica. Pablo dice, voy a reprender el espíritu de codicia. No, hermano, Jesús enseñó que está en el corazón, y estos enseñan que son espíritus. No, está acá en el corazón. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, aclara, ¿qué es la avaricia? Judas estaba cegado por su avaricia, idolatraba el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, ¿verdad? La raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidado, hermano, con esas cosas. Eso es idolatría. Y la idolatría nos ciega. La idolatría nos pervierte. En este caso, la codicia en el corazón de Judas. Y miren lo que Pablo va a añadir ahí en el versículo 7. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que no tienen al Señor. Los impíos, por eso viene el juicio del Señor. Los impíos son idólatras por naturaleza, viven para esas cosas. Nosotros nos tenemos que guardar de estas cosas. Como dice el apóstol Juan, terminando su primera carta, hijito, guardaos de los ídolos. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. Él es fuente de vida. Así que Judas estaba cegado por su codicia. Era un idólatra. Pero también se nos revela en ese texto de Juan, capítulo 12, que él no amaba a los pobres. Él no tenía compasión, no le interesaba. Él era un hipócrita, él se hacía. Qué lástima, porque los pobres se podía haber ayudado. No amaba a los pobres, no amaba a su prójimo. ¿Y qué dice la Biblia? 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Judas se amaba a sí mismo, no amaba a nadie. Ni siquiera amaba a su maestro, aquel que tanto bien había hecho, aquel que tanta bondad y misericordia le había mostrado, aún esa noche cuando vino y le dio un beso y lo entregó con un beso. Y el Señor en ningún momento le reprochó, el Señor nunca le echó nada en cara. Pero este hombre entonces estaba cegado, estaba atrapado por su pecado, completamente corrompido, pervertido, y Satanás
estaba usando su concupiscencia entregada al pecado. Por eso dice que Satanás entró en él esa noche. Satanás lo usó a Judas, pero Judas quería hacerlo, no era que nadie lo obligó. Y Satanás, hermanos, tenemos que tener cuidado porque la Biblia nos dice que anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Dele de comer a un león y lo va a terminar comiendo a usted. El diablo es así. Entonces Judas, en su estado en el cual estaba, fue capaz de hacerlo porque él realmente amaba el dinero, estaba lleno de codicia, era un idólatra. Ahora nos preguntamos, ¿Judas disfrutó de ese dinero? ¿Qué lujo se dio con ese dinero? ¿Qué gozo le dio ese dinero? Al contrario, hermano, no obtuvo ningún beneficio, todo lo contrario. El hombre estuvo disgustado, el hombre estuvo amargado, el hombre estuvo frustrado, el hombre estuvo desesperado y eso lo llevó a cometer el peor de los actos, quitarse la vida. Se suicidó. Increíble. Ahora, ¿quién lo persuadió a Judas a devolver ese dinero? ¿Quién lo persuadió? ¿Quién lo convenció? Porque dice que fue y devolvió esa moneda. ¿Fue Pedro? ¿Fue los otros apóstoles a persuadirlo? ¿Fueron los ancianos del Sanedrín? No. Justamente, el tribunal de su conciencia. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero estaba tan cegado por su pecado que cuando estamos en esa condición no nos deja ver las consecuencias de nuestros actos. Por eso mismo le decía, la naturaleza del pecado y las consecuencias del pecado son el eslabón de una misma cadena, hermano. La naturaleza del pecado y las consecuencias del pecado son el eslabón de una misma cadena de condenación y perdición. Él no se dio cuenta o no quiso darse cuenta en su ceguera tremenda las consecuencias tan terribles. No disfrutó de eso. Él pensó, él maquinó que iba a sacar algún rédito, algún beneficio personal, sin embargo, para nada le sirvió. Él dijo entonces, cuando va allí a sus cómplices, que ninguno de ellos, por cierto, le tuvo algún tipo de empatía. Ellos le dijeron, bueno, Judas, ¿qué va a hacer? No, vemos el desprecio, cuando dicen, ¿y nosotros qué nos importa? El hombre fue desesperado, tiró esa moneda ahí, estaba siendo acusado terriblemente por su pecado, su conciencia, pero sin embargo vemos que esta gente, que era peor que Judas, no tenía ningún tipo de compasión, ni de misericordia, ni de empatía hacia ese hombre. Y le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros cuando él dijo, yo he pecado, entregándonos sangre inocente? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es problema tuyo. Es problema tuyo. Estos también estaban cegados por su odio. Estos también estaban cegados porque esta gente desde un principio quiso matar a Jesús. ¿Y qué hicieron? Usaron a Judas y después lo descartaron. Y así, hermano, es como trabaja el diablo. Así es como trabaja el pecado. No vamos a sacar ningún beneficio de esto. Los usa y después vienen las consecuencias. Y así opera justamente Satanás. Hace las cosas para su propósito perverso, pero después descarta. Al igual que Judas, entonces es posible imaginar las consecuencias de nuestro pecado cuando estamos de esa manera. Hermanos, cuando estamos maquinando, cuando estamos atrapados en nuestro pecado, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de las consecuencias de nuestro pecado? Yo les puedo asegurar que si nosotros fuéramos conscientes, meditaríamos un poco más y sacaríamos la cuenta, esto que voy a hacer, ¿qué consecuencias va a traer a mi vida? Esto que yo voy a decir, ¿qué consecuencias va a traer a mi vida? El problema es que el pecado nos ciega y después que cometemos el pecado nos damos cuenta de lo que el pecado realmente ha hecho en nuestra vida. Por eso Pablo dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado, ¿cuál es? Capaz la muerte, no, lo lleva a la condenación. Por eso, hermano, es conveniente ser sabio y meditar antes de hablar, antes de actuar y ver las consecuencias que tienen nuestras palabras y nuestros actos. Como vimos el domingo pasado, las acciones dejan consecuencias. Si son acciones buenas, consecuencias buenas. Si son acciones malas, consecuencias malas. Lo mismo pasa con las palabras. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, hermano, antes de hacer las cosas.
nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza, porque recuerden que las consecuencias del pecado siempre nos van a pasar factura. Si no, pregúntenle a Adán y a Eva. Si Adán y Eva se hubieran puesto un poquito a pensar, si Eva le hubiera dicho a Satanás, bueno, para un poquito, lo voy a hablar con mi esposo, con Adán, y vamos a meditar un poco a ver de lo que vos nos has dicho y vamos a estar orando. Ellos tenían un mandamiento que era, pero era tan sencillo que un niño de 3 años lo hubiera entendido. El día que ustedes coman de la fruta de este árbol del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día mueren. Más fácil e imposible. La serpiente vino con su astucia, con su labia, y entraron, no meditaron. Pero Dios nos dijo, ya tenemos el mandamiento, el día que comas morirás. No dijeron, bueno, vamos a meditar acerca de esto, porque Santiago nos dice, le dice a la iglesia que le escribe, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué vamos a esperar de nuestro pecado? ¿Por qué nos ciega tanto el pecado? ¿Por qué nos dejamos arrastrar por nuestro pecado? Y después vemos las consecuencias. Después nos agarramos la cabeza. Cuando Dios le dijo claramente a Adán y a Eva, ciertamente el día que coman de eso morirán. Eva no dijo, bueno, vamos a sacar las cuentas con Adán, vamos a reflexionar acerca de esta idea, que parece genial esa idea, serán como dioses. Parece genial, pero ¿y la consecuencia? Si ellos se hubieran puesto a meditar un poco, a pensar un poco, a meditar en el mandamiento de Dios, entonces le hubieran dicho a Satanás, mirá Satanás, no nos sirve. No nos sirve esto porque el Señor nos dijo que si comemos de esta fruta nos espera la muerte. Ellos no conocían la muerte, no había muerte en la creación, no se morían los animales, no se morían las plantas, no se morían los peces. Era todo un jardín bello, extraordinario, porque la maldición del pecado no había entrado. Si ellos se hubieran puesto a pensar un poco las consecuencias. Pero así es Satanás y nuestra propia concupiscencia. Santiago 1:14, cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia, y el pecado, una vez consumado, da luz, la muerte. Eso nos dice Santiago. Nuestras propias concupiscencias, nuestros propios malos deseos, nuestro egoísmo. Si Adán y Eva hubieran sacado un poco la cuenta y si hubieran meditado un poco, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la cristiandad de nuestro tiempo, que no meditamos lo suficiente la palabra de Dios. Hoy el cristianismo es un cristianismo light y un cristianismo ultra rápido. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser la disparada. Entonces no sacamos la cuenta, no nos ponemos a meditar de algo tan claro que está en las Escrituras, que debemos de batallar la batalla de la fe, que tenemos que perseverar, que tenemos que luchar, que tenemos que hacer morir nuestro orgullo, nuestro pecado, pero siempre andamos como el caballo sin el bozal. Y después, hermanos, las consecuencias no llegan, por eso tenemos que meditar. Si Caín hubiera meditado un poco, pero lo cegó su celo, lo cegó su orgullo, lo cegó su ego, lo cegó su envidia. Si él hubiera meditado y el Señor le dice, cuidado Caín, tu pecado está a la puerta. Cuidado si no haces algo con eso. Vas a salir mal. ¿Qué me importa? Así es como, ¿cuántas veces actuamos así? Y después le dice, ay, grande es mi castigo para ser soportado. Ah, pero yo te dije. Ah, pero yo te advertí cómo son las cosas. Entonces saquemos un poco más las cuentas. Porque nos asustamos de Judas, pero acá en la Biblia, pero después nosotros vivimos como Judas. Cegados por nuestra vida, cegados por nuestros pecados, no medimos las consecuencias. Y después Caín dice, ay, qué terrible es mi castigo para ser soportado. Sí, hermanos, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de paciencia, pero jamás dará por inocente al culpable. Pablo le dice a los cristianos en Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siempre, eso también llegará. Entonces tenemos que tener cuidado porque nuestras acciones nos dejan consecuencias. Estamos viendo la naturaleza del pecado y las consecuencias del pecado, que no es mejor ilustración que la vida de Judas, pero hay muchos ejemplos. ¿Qué me dicen ustedes? Recién comentamos de Caín. ¿Qué me dicen ustedes? Otro caso en particular en las Escrituras, Acán. Aquel hombre que había escuchado el mandamiento de Dios. Cuando cruces el Jordán y tomes la ciudad de Jericó, tienen que matar absolutamente todo, tienen que dejar absolutamente todo y todo lo que sea de valor va a ir para el arca de Jehová. No pueden quedarse con nada porque Dios después les permitía quedarse con los despojos. Además,
en las contiendas, en las conquistas, pero de ahí de Jericó no. ¿Qué hizo Acán? No va a pasar nada. Dios da un mandamiento muy claro y dice que el pueblo empezó a ir para atrás. El pueblo empezó a ir para atrás. Los enemigos empezaron a oprimir el pueblo. El pueblo empezó a perder batallas. Y así nos va a nosotros perdiendo batallas espirituales también. Cuando desobedecemos. Y dice que acá el Señor reveló a Josué que había uno que había cometido un serio pecado, que había desobedecido la orden del Señor. Nadie podía quedarse por nada. Nadie podía quedarse por nada. Entonces el Señor guió a Josué el clamo a la familia de acá, y Josué lo apretó. Esto está en Josué capítulo 7, y si yo mal no recuerdo, cuando la confesión de Acán es en el versículo 21. Y Josué le dice: hijo mío, da gloria a Dios y confesa tu pecado. Ya se sabe todo, el Señor reveló lo que vos hiciste. ¿Con qué te quedaste? De Jericó. No, dice, y quería como excusarse. Lo que pasa es que hay un manto babilónico, dice el texto, muy bueno. ¿Vieron cómo entra por los sentidos el pecado? ¿Vieron cómo Satanás mostró a Eva también la fruta del conocimiento del bien y del mal? Era agradable a la vista, dice el texto. Pero dice que acá había un manto babilónico, precioso, hermosísimo. Pero también 200 ciclos de plata y también un lingote de oro. ¿Y sabe lo que había hecho? La conciencia. Había hecho un hueco abajo de su tienda y lo había escondido ahí. Y había tapado todo con tierra. ¿Cuántas veces nosotros obramos así?